A lo largo de muchos vídeos, hemos vinculado conceptos del Advaita Vedanta con la hipótesis de la simulación. Esto ha generado cierta curiosidad e incluso algunas dudas. Hoy quiero explicar de manera directa y clara por qué hacemos esta conexión y qué sentido tiene desde la perspectiva no dual. La intención no es afirmar que el universo sea literalmente una simulación, ni que vivamos en un videojuego controlado por una entidad superior. Nuestro enfoque es mucho más profundo. Lo que buscamos es mostrar cómo ambas perspectivas cuestionan de manera similar la naturaleza de la realidad que experimentamos. La hipótesis de la simulación plantea que el universo físico podría ser un entorno generado artificialmente, posiblemente creado por una inteligencia superior. Según esta teoría, lo que percibimos como sólido y concreto no es más que información proyectada en una especie de entorno virtual. Nuestra experiencia del mundo sería una representación digital en lugar de una realidad objetiva. El Advaita Vedanta, en cambio, enseña que lo único real es la conciencia pura, mientras que el mundo físico es una ilusión, maya, proyectada sobre esa conciencia. Todo lo que percibimos a través de los sentidos no es la verdad última, sino una apariencia cambiante que surge en el fondo inmutable del ser. Entonces, ¿dónde está la conexión? ¿Por qué hemos vinculado estos dos enfoques aparentemente tan distintos? La respuesta está en que ambas perspectivas cuestionan la realidad aparente y sugieren que lo que creemos que es sólido y concreto no es la verdad última. Desde el punto de vista de la simulación, lo que creemos que es un entorno físico estable podría no serlo en absoluto. Podría ser una proyección informática que crea la ilusión de solidez, cuando en realidad solo hay datos interpretados por un sistema de procesamiento. El entorno parece estable solo porque está diseñado para percibirse de esa manera. Desde el punto de vista del Advaita Vedanta, lo que llamamos realidad objetiva tampoco tiene una existencia independiente. La materia es solo una proyección temporal en la conciencia. Lo que vemos como sólido no es más que una apariencia cambiante que surge en el ser. Lo único que permanece inmutable es la conciencia misma. Ambas perspectivas coinciden en que lo que percibimos no es la realidad última. Lo que llamamos mundo es una representación, no la esencia fundamental. La conciencia en el Advaita y el código en la simulación cumplen funciones similares. Son el fondo donde el despliegue ocurre, mientras que el personaje o el yo individual cree estar experimentando algo sólido y definitivo. Aquí es donde surge la clave. No estamos diciendo que el universo sea literalmente una simulación, sino que el modo en que la simulación cuestiona la naturaleza de lo real tiene un paralelismo notable con la perspectiva no dual del Advaita Vedanta. Ambas enseñanzas nos llevan a cuestionar la solidez de lo percibido y a darnos cuenta de que lo que experimentamos no es lo que realmente es. Ramana Maharshi lo expresó claramente. Lo que ves no es lo que realmente es. La realidad última no puede percibirse con los sentidos. Esto significa que lo que experimentas como el mundo es solo una interpretación mental, no la esencia pura de lo que eres. En muchos vídeos anteriores hemos usado esta conexión para mostrar que la realidad percibida es mucho más flexible y menos concreta de lo que creemos. Así como en un videojuego el entorno parece estable, pero está compuesto solo por código, en la vida cotidiana el mundo parece sólido, pero no es más que una proyección de la conciencia. Si esta idea ya está desafiando tu percepción de lo real, dale like y suscríbete. Porque lo que viene a continuación puede hacer que veas la vida de una manera completamente diferente. ¿Y si la realidad que experimentas no fuera tan sólida como crees? La mayoría de nosotros vivimos convencidos de que el mundo físico es absolutamente real, tangible y concreto. Creemos que lo que tocamos, vemos y sentimos es la verdad última,
algo incuestionable. Pero tanto el Advaita Vedanta como la hipótesis de la simulación nos invitan a replantearnos esta certeza. ¿Podría ser que lo que percibimos como real sea solo una apariencia, una proyección sin sustancia propia? El Advaita Vedanta plantea que el universo que percibimos a través de los sentidos no es más que una ilusión, conocida como Maya. Maya no significa que el mundo no exista, sino que su naturaleza es ilusoria porque no tiene una existencia independiente. Es una manifestación temporal que aparece en la conciencia, pero la conciencia misma no se ve afectada por lo que ocurre en esa proyección. Esto se parece mucho a lo que propone la hipótesis de la simulación. Según esta teoría, el universo físico podría no ser más que un entorno generado, donde lo que percibimos como sólido es solo información proyectada dentro de un sistema de procesamiento. El entorno parece estable, porque el código está diseñado para mantener la coherencia de la experiencia, pero en última instancia no es real en el sentido absoluto. Aquí es donde surge el paralelismo. Tanto el Advaita como la simulación nos dicen que lo que percibimos no es la esencia última de la realidad. La aparente solidez del mundo físico es solo una interpretación generada por la mente o el sistema. Lo que ves, tocas o escuchas no es la realidad en sí misma, sino una representación que aparece en el fondo inmóvil de la conciencia. Veámoslo mediante una metáfora visual. Vamos a suponer que estás inmerso en un videojuego de mundo abierto. El personaje que controlas camina por un bosque, siente la textura del suelo, escucha el viento entre los árboles. Desde su perspectiva, todo parece absolutamente real. Pero, ¿qué es realmente el bosque? Solo una serie de códigos proyectados en la pantalla, interpretados como imágenes y sonidos. El personaje dentro del juego no puede ver el código, solo experimenta la proyección. Así es también el mundo físico desde la perspectiva del Advaita Vedanta. Lo que percibes como sólido no es más que una proyección temporal en la conciencia. Cuando observas con profundidad, te das cuenta de que todo lo que consideras real aparece en el espacio inmutable del ser. Ramana Maharshi lo expresaba así: la mente proyecta el mundo sobre la conciencia, pero la conciencia misma permanece intacta. Esto significa que lo que eres no está atrapado en el mundo físico, sino que lo observa como una manifestación que surge y desaparece. La realidad que percibimos como concreta es solo una apariencia dentro de la conciencia pura. Esto también explica por qué, a veces, nuestra percepción cambia según el estado mental en el que nos encontramos. Lo que un día parece sólido y seguro, al día siguiente puede parecer incierto o ilusorio. La realidad percibida cambia porque el fondo que la sostiene, la conciencia, no depende de lo que aparece. La hipótesis de la simulación también plantea que el entorno que percibimos puede cambiar según el contexto del juego. En un videojuego, el paisaje puede transformarse de manera abrupta si el código así lo dispone. Lo que parecía un bosque seguro puede convertirse en una zona devastada al cargar una nueva fase. El entorno no es estable en sí mismo, depende de cómo el sistema lo proyecte. Esto se parece mucho a lo que el Advaita nos muestra sobre la impermanencia de las experiencias. Lo que hoy parece sólido puede desvanecerse mañana porque no tiene una existencia independiente. El mundo físico parece estable porque la mente lo interpreta de manera coherente, pero cuando cuestionas esa estabilidad, ves que es solo una proyección que aparece y desaparece. La conexión entre ambas perspectivas es clara. Lo que experimentas no es la realidad última, sino una representación temporal que surge en la conciencia o dentro de un sistema. No es que el mundo no exista, sino que no existe de la manera en que creemos. La solidez es solo una apariencia creada por la percepción condicionada. La mente lucha contra esta idea
porque necesita aferrarse a algo estable para sentirse segura. Pero el Advaita dice que la verdadera estabilidad no está en el mundo percibido, sino en la conciencia que lo permite. La realidad percibida no es más que un reflejo temporal en el espejo inmóvil del ser. La simulación plantea lo mismo desde otra perspectiva. El entorno parece fijo, solo porque el código lo mantiene coherente. Si el programa cambia, la experiencia cambia. El bosque puede convertirse en desierto, pero el jugador sigue siendo el mismo observador que experimenta el cambio sin verse afectado. Entonces, ¿es el mundo físico real o solo una apariencia? Tanto el Advaita como la hipótesis de la simulación nos invitan a cuestionar la certeza de lo que percibimos. Si la realidad cambia según la percepción o el contexto, ¿no será que lo único constante es la conciencia que lo observa todo? En muchos vídeos hemos planteado esta conexión porque creemos que la clave está en reconocer que lo que vemos no es lo que realmente es. La solidez aparente del mundo no es más que una proyección que surge en la conciencia pura. No necesitamos afirmar que el universo sea literalmente una simulación, sino ver cómo ambas perspectivas nos liberan de la idea de que lo percibido es la verdad absoluta. ¿Y si el yo individual que crees ser no fuera más que un personaje dentro de un juego mayor? El sentido de identidad personal es algo que damos por hecho. Creemos que somos un individuo separado, con pensamientos propios, decisiones conscientes y emociones que nos definen. Pero tanto el Advaita Vedanta como la hipótesis de la simulación nos invitan a cuestionar esta certeza. ¿Qué pasaría si el yo que dices ser no fuera más que un personaje dentro de un sistema más amplio? Desde la perspectiva del Advaita Vedanta, el yo individual no tiene una existencia independiente. El ego no es más que una construcción mental que surge y desaparece en la conciencia pura. Ramana Maharshi lo expresó de manera directa. El yo que crees ser es solo una proyección en la conciencia. No hay un yo separado. Esto significa que el personaje que sientes ser, con nombre, historia y emociones, es solo una apariencia temporal en el fondo inmóvil del ser. Por otro lado, la hipótesis de la simulación plantea algo similar. El personaje dentro de un entorno generado no es autónomo, aunque sienta que está tomando decisiones. El avatar en el videojuego puede moverse, hablar, interactuar, pero su existencia depende del código que lo sostiene. No hay un personaje independiente, solo una proyección programada. Aquí es donde surge el paralelismo. Tanto el Advaita Vedanta como la hipótesis de la simulación nos muestran que el yo individual no es el núcleo de la realidad, sino una expresión temporal dentro de un sistema mayor. El error está en creer que el personaje es el protagonista absoluto, cuando en realidad es solo una manifestación pasajera dentro del flujo de la conciencia o del entorno generado. Así ocurre con el yo desde la perspectiva del Advaita Vedanta. Creemos que somos el que decide, el que siente, el que actúa. Pero cuando observas con honestidad, ves que las acciones ocurren de manera espontánea, sin que el yo tenga que intervenir. El personaje dice, yo lo hice, pero la conciencia pura simplemente observa cómo la acción ocurre sin necesidad de un controlador interno. El error surge cuando el yo intenta apropiarse de lo que ocurre diciendo, esto es mío, yo lo decidí. Pero el Advaita nos invita a ver que no hay un yo sólido que esté realmente eligiendo. El personaje parece actuar, pero la acción surge por sí misma como parte del flujo natural de la conciencia. El yo que reclama la acción aparece después de que la acción ya está ocurriendo. Esto también se conecta directamente con la simulación. Si el universo fuera un entorno generado, el personaje siente que está tomando decisiones, porque así está diseñado el sistema. El entorno parece responder a sus acciones, pero en realidad las rutas ya están preestablecidas dentro del código.
El personaje siente que está eligiendo porque su perspectiva es limitada al juego, pero el jugador, que está fuera del entorno, sabe que todo es parte del despliegue programado. El verdadero dilema surge cuando el personaje se identifica con el papel que interpreta. Se toma tan en serio la trama del juego que olvida que no es el protagonista, sino solo una manifestación temporal dentro del entorno. Así ocurre con el ego. Se toma tan en serio su historia personal que olvida que no es el centro de la experiencia, sino una proyección momentánea en el vasto campo de la conciencia. Aquí es donde surge la clave. No estamos diciendo que el yo no exista, sino que su existencia es más tenue y transitoria de lo que parece. Es una apariencia que surge en el momento y se desvanece cuando la conciencia deja de identificarse con él. Así como el avatar sigue su camino en el juego sin ser realmente el jugador, el yo sigue actuando en la vida cotidiana sin ser la conciencia pura. Robert Adams lo decía con serenidad: el personaje vive su trama, pero el ser que realmente eres no está atrapado en el guión. El ser observa cómo el personaje actúa sin identificarse con él. Esto significa que no necesitas luchar por deshacerte del yo, solo necesitas ver que no es el núcleo de lo que eres. El personaje sigue viviendo su vida, pero el ser permanece inmutable, observando cómo la experiencia ocurre sin verse afectado. Cuando ves que el yo no es el autor de cada acción, la carga de ser siempre el que elige se disuelve. El personaje sigue participando en el juego de la vida, pero el ser ya no está atrapado en la ilusión de ser el hacedor. No necesitas tomar siempre la decisión perfecta, porque ves que el flujo de la vida ocurre sin que el yo tenga que dirigirlo. Esto también desmonta la idea de que el libre albedrío es esencial para experimentar la realidad. Si el personaje no está eligiendo realmente, ¿por qué cargar con la responsabilidad de cada acción? La acción sigue ocurriendo, pero el ser ya no está luchando por ser siempre el que elige. La vida se despliega de manera natural, y tú eres el fondo en el que el personaje actúa sin esfuerzo. Cuando comprendes que el yo no es más que un personaje temporal, el peso de tener que controlar cada movimiento desaparece. El alivio surge cuando el personaje deja de intentar ser el autor y permite que la vida ocurra tal como es. No porque el personaje se vuelva apático, sino porque el ser reconoce que nunca estuvo atrapado en el juego de tomar decisiones. ¿Y si la conciencia fuera el verdadero jugador que observa cómo el personaje vive su historia? Hasta ahora hemos visto cómo el yo individual, ese personaje que creemos ser, no es el núcleo real de lo que somos. Tanto el Advaita Vedanta como la hipótesis de la simulación nos invitan a replantearnos la relación entre el personaje y el observador. ¿Podría ser que el verdadero yo no fuera el que está inmerso en la trama de la vida, sino el que observa cómo el personaje actúa? El Advaita Vedanta sostiene que la conciencia pura es el fondo inmutable donde todo ocurre. El yo individual es solo una proyección transitoria, una ilusión que surge en la mente. El error está en creer que el personaje es el núcleo de la existencia, cuando en realidad el ser permanece inafectado mientras observa el despliegue de pensamientos, emociones y acciones. Por otro lado, la hipótesis de la simulación nos dice que el jugador no está atrapado en el personaje que controla. El avatar sigue su recorrido dentro del juego, pero el jugador está fuera del entorno, observando cómo el personaje se despliega según el código del sistema. El jugador no se identifica con los problemas del personaje porque sabe que solo está explorando una experiencia generada. Aquí es donde surge la conexión fundamental. La conciencia que realmente eres no está atrapada en el personaje que parece tomar decisiones. Así como el jugador no se identifica completamente con el avatar en un videojuego, la conciencia no se identifica con el personaje que parece actuar en el mundo físico.
El error surge cuando el personaje cree que es el protagonista absoluto, olvidando que su experiencia está siendo observada por algo mucho más amplio e inmutable. Así es la vida desde la perspectiva de la conciencia. El personaje parece estar completamente inmerso en su historia personal, sintiendo que todo lo que ocurre es definitivo y trascendental. Pero la conciencia que realmente eres no está atrapada en esa trama. Simplemente observa cómo el personaje actúa según su programación mental, sus condicionamientos y sus emociones. Ramana Maharshi decía: el yo individual es solo un actor en el escenario de la vida. El ser que realmente eres observa cómo la actuación ocurre sin verse afectado. Esto significa que no necesitas destruir el personaje, solo necesitas dejar de identificarte con él. No hay necesidad de luchar contra el yo, porque el yo mismo es solo una proyección temporal que aparece en la pantalla inmóvil de la conciencia. Aquí es donde la hipótesis de la simulación vuelve a resonar. El personaje dentro del juego puede estar completamente inmerso en su misión: derrotar a un enemigo, resolver un acertijo o completar una tarea importante. Pero el jugador sabe que todo eso es parte del entorno generado. El personaje siente el peso de la responsabilidad, pero el jugador simplemente observa cómo el avatar sigue las rutas ya establecidas. El jugador no está estresado por lo que el personaje enfrenta, porque sabe que no es su esencia real. La clave está en reconocer que la conciencia no está atrapada en el dilema del personaje. El error surge cuando el personaje intenta ser el protagonista absoluto, olvidando que solo es una manifestación temporal en el vasto campo de la conciencia. El yo cree que debe controlar, decidir, resolver, pero cuando el personaje deja de reclamar el protagonismo, la paz surge de manera natural, porque el conflicto interno desaparece. Aquí es donde ocurre el gran giro. La verdadera libertad no está en controlar el personaje, sino en ver que el personaje no necesita ser controlado. La vida sigue ocurriendo por sí misma, sin que el yo tenga que dirigirla. El avatar sigue explorando el entorno, pero el jugador, la conciencia, no está atrapado en la trama del juego. Esto también libera al personaje de la carga de tomar siempre la decisión correcta. Si el personaje no es el hacedor, ¿por qué cargar con el peso de ser siempre el que elige correctamente? Las decisiones surgen por sí mismas, y la conciencia simplemente observa cómo el personaje las vive sin identificarse con el resultado. La verdadera libertad surge cuando el personaje deja de reclamar la autoría. Robert Adams decía: la vida sigue ocurriendo, pero ya no estás luchando por ser el que la dirige. El ser simplemente observa cómo el personaje actúa según su naturaleza. Esto significa que no necesitas intervenir constantemente para asegurar que todo salga bien. La paz surge cuando ves que la conciencia permanece inmutable, mientras el personaje sigue actuando en el mundo. Esto también desmonta la obsesión de buscar el propósito personal en cada acción. El personaje siente que debe justificar cada paso, mientras que la conciencia simplemente permite que la vida ocurra sin necesidad de intervención. No porque te vuelvas apático, sino porque ves que no hay un yo separado que deba cargar con el peso de dirigir cada movimiento. Así como el jugador no necesita controlar cada paso del avatar, la conciencia no necesita controlar cada pensamiento o emoción. El personaje sigue actuando según su naturaleza, pero el ser que realmente eres no está atrapado en ese juego. Cuando ves esto con claridad, el peso de la responsabilidad se disuelve y surge una paz profunda y serena. Entonces, ¿qué significa vivir desde esta comprensión? No es volverte indiferente ni dejar de actuar. Es vivir con la libertad de saber que no necesitas ser siempre el que elige. El personaje sigue moviéndose en el mundo, pero tú, como conciencia, ya no estás atrapado en la lucha de ser el protagonista. La vida sigue ocurriendo,
y el ser simplemente observa cómo el despliegue se manifiesta sin esfuerzo. Y si la verdadera libertad no estuviera en controlar al personaje, sino en reconocer que nunca ha sido el que elige? Después de todo lo que hemos explorado, surge una cuestión fundamental. ¿Cómo vivir desde esta comprensión en la vida cotidiana? Ya entendimos que el yo individual no es más que un personaje temporal que actúa según sus condicionamientos, y que la conciencia pura, el verdadero ser, no está atrapado en la trama de decisiones y emociones del personaje. Pero entonces, ¿qué significa vivir desde esta perspectiva? ¿Implica dejar de actuar o de participar en la vida cotidiana? Para nada. Significa actuar con la libertad de no cargar con el peso de ser siempre el que elige. La vida sigue ocurriendo, el personaje sigue interactuando con el entorno, pero el ser ya no está atrapado en la ilusión de ser el autor de cada experiencia. El Advaita Vedanta nos enseña que la paz surge cuando el personaje deja de reclamar la autoría. El ser simplemente observa cómo la vida sigue su curso, sin necesidad de intervenir directamente. No se trata de pasividad, sino de actuar sin el conflicto interno de tener que justificar cada movimiento. Aquí es donde el enfoque de la hipótesis de la simulación también aporta claridad. El jugador no está atrapado en el dilema del avatar. Permite que el personaje explore el entorno sin necesidad de controlar cada paso. El error surge cuando el personaje se toma tan en serio que olvida que su existencia está siendo observada desde un plano mucho más amplio. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Ahora intenta imaginar que eres un director de teatro que observa cómo los actores interpretan sus papeles en el escenario. A veces el protagonista sufre, otras veces se alegra, pero tú sabes que todo eso es parte de la trama. No necesitas intervenir porque sabes que el guión sigue su curso. La conciencia funciona de manera similar. Permite que el personaje viva su experiencia, pero no necesita interferir porque sabe que lo que ocurre no afecta su esencia inmutable. Robert Adams lo expresaba con serenidad. El ser no lucha por controlar la trama. Simplemente permite que el personaje actúe según su naturaleza, mientras el observador permanece en paz. Esto significa que no necesitas estar constantemente corrigiendo el rumbo del personaje, porque la vida ya ocurre según su propio flujo. Esto también libera al personaje de la ansiedad de tener que tomar siempre la mejor decisión. El sufrimiento surge cuando el yo siente que debe elegir correctamente para asegurar su bienestar. Pero cuando ves que no hay un yo separado que controle el flujo de la vida, el peso desaparece porque no estás reclamando la autoría de cada paso. La vida sigue ocurriendo y tú simplemente observas cómo el personaje interactúa según su naturaleza. Aquí es donde el entendimiento se vuelve práctico. El personaje sigue participando en la vida cotidiana, pero ya no está cargado con la presión de ser siempre el que elige correctamente. La mente sigue produciendo pensamientos, el corazón sigue sintiendo, pero la conciencia no está atrapada en el dilema de tener que elegir el lado correcto. Las decisiones surgen como parte del despliegue natural, pero tú ya no cargas con la responsabilidad de ser el que siempre tiene el control. Esto cambia radicalmente tu forma de vivir, porque dejas de luchar contra la incertidumbre. Si el personaje nunca fue el autor de sus decisiones, ¿por qué cargar con la culpa de haber elegido mal en el pasado? El sufrimiento solo surge cuando el yo intenta apropiarse de la acción. Pero cuando ves que el personaje no está realmente eligiendo, el conflicto desaparece porque no hay nadie reclamando el mérito o la culpa. Aquí es donde la conciencia actúa como el verdadero jugador que observa. El avatar sigue en el juego, explorando el entorno, enfrentando obstáculos, tomando decisiones según lo que el sistema permite. Pero el jugador sabe que no está atrapado en el avatar,
Solo observa cómo el personaje sigue su recorrido. El error surge cuando el personaje cree que es el jugador, olvidando que su existencia es solo una proyección dentro del juego. Cuando el personaje deja de luchar por ser el autor, lo que surge es una paz profunda y serena, no porque los problemas desaparezcan, sino porque la carga de tener que controlar la vida se disuelve. La conciencia no necesita intervenir, porque sabe que la vida ya se despliega según su naturaleza, sin necesidad de corrección constante. Esto no significa que el personaje se vuelva indiferente. Significa que actúa sin la obsesión de tener que ser siempre el responsable de cada resultado. La acción sigue ocurriendo, pero ya no con la carga de tener que justificar cada movimiento. La paz surge cuando el personaje deja de identificarse con el resultado de lo que hace. La verdadera libertad no surge de tomar siempre la mejor decisión, sino de ver que no hay un yo que deba cargar con esa responsabilidad. El personaje sigue viviendo, pero el ser simplemente observa cómo la vida ocurre sin esfuerzo. El río sigue fluyendo sin que la gota tenga que empujarlo. Esto también desmonta la idea de que el propósito de la vida es lograr siempre lo correcto. El personaje siente que debe cumplir un guión perfecto para ser digno de existir. Pero cuando ves que la vida ocurre sin la necesidad de un controlador, el peso de tener que ser alguien se disuelve. El personaje sigue actuando, pero el ser permanece en paz porque nunca estuvo atrapado en el guión. Entonces, ¿cómo vivir desde esta comprensión? No se trata de dejar de actuar, sino de dejar de reclamar la autoría de lo que ocurre. La mente sigue razonando, el corazón sigue sintiendo, pero tú sabes que ninguno de esos fenómenos define lo que eres. El personaje sigue tomando decisiones, pero ya no con la carga de ser el que siempre tiene la última palabra. Si esta comprensión te ha liberado de la necesidad de controlar cada paso, dale like, suscríbete y comenta. No soy el personaje, soy la conciencia que observa. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por abrirte a cuestionar lo que siempre diste por hecho. Porque cuando el personaje deja de intentar controlar el flujo de la vida, lo que queda es la paz natural de simplemente ser. La vida sigue ocurriendo con su propio ritmo, pero tú ya no estás atrapado en la lucha por ser siempre el que elige. Eres el fondo inmutable, donde el personaje sigue su trama sin necesidad de control.